Ayer, lunes 8 de diciembre de 2025, se cumplieron 45 años de aquel disparo helado en la madrugada que sacudió al mundo. John Lennon, asesinado en Nueva York. Un final absurdo en la vida de un hombre que había escrito los himnos de la paz. Y aquí estamos nosotros, tan lejos de Strawberry Fields, tan lejos del Dakota Building, tan lejos de Liverpool. ¿Qué significa ese asesinato para nosotros? Hoy, desde nuestra situación distante, desde la periferia de la historia anglosajona, no podemos hablar de John Lennon o de los Beatles sin hablar de la mitología que nos vendieron. El mito del artista que después de volverse millonario decide ser un profeta. El mito del genio que nos regala un trabajando por la paz mientras su vida personal se desmorona o vive en la opulencia. Ese garabato histórico, el disparo, no es solo un hecho de la crónica roja. Es el clímax dramático de una narrativa que fue consumida aquí, en nuestros países, no en las calles de Londres, sino a través de discos de vinilo, de ondas de radio y de películas de cine, porque rara vez por acá nos tocaron los Beatles por televisión. Nosotros crecimos con esa música que era a la vez ajena y propia. Ajena porque venía de otra lengua, otro contexto político y otra clase social. Propia porque la hicimos el soundtrack de nuestras propias disidencias, nuestras rebeldías y nuestras búsquedas de identidad. Para mí, el asesinato de Lennon, ese final ridículo, es la metáfora perfecta de la cooptación. Es el momento en que el sueño psicodélico y la promesa de paz se estrellan contra la realidad más cruda del capital y la violencia. Es la prueba de que, como dice el documento que estamos aquí compartiendo, hoy día los Beatles fueron un megáfono planetario, un puente simbólico, pero nunca una trinchera política real. Esta vez no vamos a santificar el mito, vamos a tomar ese garabato histórico del 8 de diciembre de 1980 y usarlo como bisturí. Vamos a mirar esa historia desde nuestra periferia, no como un relato de acontecimientos que salió, que entró del Dakota, que estaba en los estudios, que vio una muchacha y le firmó un papel, no. Ese es nuestro fondo ideal para tratar de entender la realidad, un bisturí. ¿Dónde está la verdadera trinchera política para nosotros a través de los Beatles? ¿Y qué música nos toca cantar a nosotros aquí y ahora? Empecemos. Los Beatles, el espejismo y la trinchera. Dijo Bob Dylan en una entrevista, el rollo del artista que pasa hambre es un mito.
Lo iniciaron los grandes banqueros y las jóvenes damas prominentes que compran arte. Ellos simplemente quieren mantener al artista bajo su dominio, no transigir. Eso es lo que forma a un buen artista, no transigir. Para cortar de raíz con la nostalgia y la complacencia, llamar contracultura a cualquier gesto estético es quedarse en la vitrina. Propongo una definición filosa de contracultura activa. Innovación estética que se enlaza con praxis política de resistencia crítica organizada y con la disposición real a asumir costos frente al Estado y el capital. Con ese bisturí conceptual, los Beatles funcionan como megáfono planetario y puente simbólico, pero no como trinchera política. Hay que pasar por ellos, pero no hay que quedarse en ellos. El fenómeno de los Fab Four no es un ensayo sobre música, sino sobre la anatomía de un fracaso político envuelto en papel celofán psicodélico. Es la historia de cómo la disidencia se convirtió en el oro molido de la nostalgia. Mediremos los efectos de la contracultura en el mundo rockero de los años 60 y 70 del siglo XX con cuatro criterios precisos. Innovación estética y sonora. ¿Los Beatles inventaron un lenguaje o solo lo vistieron bonito? Difusión simbólica y mediática. ¿Qué tan lejos llevaron su mensaje? Articulación con movimientos políticos. ¿Se hicieron compas de obreros, de estudiantes y gente del barrio? ¿O solo de otros músicos y críticos e intelectuales de la alta burguesía? Y así, Contracultura es asumir el costo. ¿Le cerraron teatros a los Beatles? ¿Los encarcelaron? ¿Por qué los encarcelaron? ¿Los censuraron? ¿Por qué los censuraron? ¿O los premiaron con más ventas? ¿Los convirtieron en caballeros del Imperio Británico? Esa matriz sirve para separar lo que es mero puente simbólico de lo que constituye una trinchera contracultural organizada. La visibilidad masiva y la cooptación mediática suelen adormecer la posibilidad de acción, no curarla. Entre 1965 y 1967, la banda produjo una mutación sonora y visual notable. Usaron el estudio como laboratorio, incorporaron timbres extraoccidentales y legitimaron prácticas que circulaban en el subterráneo: psicodelia, espiritualidad oriental, experimentación sensorial. El punto de inflexión fue la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, aparecido el álbum en 1967, un álbum que operó como la maqueta perfecta de la cooptación. El ácido se volvió barniz. Convirtieron prácticas marginales
en mercancía aceptable para el mall global. Enseñaron a millones a sonar y parecer disidentes sin tocar para nada los engranajes de la mercancía. En México, la circulación de esos repertorios no fue neutral. La estética psicodélica y el rock importado alimentaron escenas como la literatura de la onda y eventos como el Festival de Avándaro de 1971, donde lo estético se cruzó con demandas juveniles y conflictos con el Estado. Sin embargo, la visibilidad por sí sola no resolvió la falta de tejido organizativo sostenido. Pronto, la represión institucional había atomizado la disidencia rockera y todo desembocó acá en México en lo que la revista La Mosca en la Pared en su momento calificó de rockcito con guaraches, de pinches bandas comercialitas como Timbiriche, Los Caifanes, Botellita de Jerez y Café Tacuba. La capacidad de conmover de los Beatles no se tradujo en músculo político. Las intervenciones políticas del cuarteto fueron puntuales y a menudo simbólicas. Declaraciones, gestos contra la segregación en sus giras, himnos de paz que en realidad no incomodaban al poder y sí dejaban buenas ganancias a las corporativas disqueras. Raramente sus acciones políticas se tradujeron en redes organizativas, con sindicatos, con movimientos populares o proyectos comunitarios, contrastados, por ejemplo, con Fela Kuti o con Víctor Jara, que hicieron de la música herramienta de organización, pedagogía y confrontación diaria. Los Beatles no asumieron el costo material que convierte el gesto en riesgo político y nada más vieron los toros desde la barrera. En muchos casos, la lógica de la mercancía les ofreció protección y margen de maniobra frente a sanciones directas. El mercado mismo les dio inmunidad. En archivos de prensa y crónicas de la época se observa que eventos mediáticos de los Beatles multiplicaron estilos y consignas, pero no aparecen como nodos de apoyo organizativo con movimientos obreros o pedagógicos en los países donde tuvieron mayor impacto. La recepción fue masiva y muchas veces desarticulada en términos de movilización estructurada. Mucha imagen, pero nula sustancia. Su gesto más contracultural fue fumar marihuana y tomar LSD, porque el concierto en la azotea fue en la azotea de su propio negocio capitalista y pararon de tocar cuando la ley les mandó parar. A los Beatles les rodea mucho consumo capitalista suntuario y casi nada de conciencia trabajadora. La visibilidad masiva puede ser puente o anestesia, cuando los canales simbólicos son más potentes que la construcción material de sujetos políticos. La ilusión del cambio corre el riesgo de sustituir el trabajo de base. Ser himno no significa tener un plan. Ser estética no reemplaza la pedagogía organizativa. La legitimación simbólica abre puertas, pero no edifica trincheras ni genera libertades.
De tal modo, los Beatles solo fueron flores de adorno en la cadena de la clase trabajadora de la tierra y a la larga solo generan el opio de sentirse libre uno, nada más porque se compran y se consumen mercancías con la marca de los Beatles, mientras se vive como cualquier pinche pequeño burgués con conciencia de lumpen por la enajenación del espectáculo. Ya todo el mundo que se está frotando las manitas para las posadas y el desmadre de las posadas. Todo el pinche mundo Beatle va a tener cena de Navidad y Año Nuevo, como la tuvieron los lores ingleses de Liverpool. Leer a los Beatles como catalizadores culturales es algo justo. Convertirlos en emblema de contracultura activa borra la historia de quienes sí se la jugaron en serio. Su legado es indirecto. Abrió imaginarios, normalizó prácticas, sembró símbolos, pero la transformación colectiva exige otra cosa: tejido organizativo, pedagogía, riesgo asumido, cambiar la vida y no solo cambiar la moda. Y va aquí una propuesta práctica para la contracultura mexicana actual. No nos alcanza con estetizar la disidencia y organizar festivales con bots de los Beatles operados con cirugía plástica y drogados con 1000 pastillas, que suenan como los Beatles que se murieron en 1970. Con eso no nos va a alcanzar ya para nada. Tampoco con hacer clubcitos que estén recordando que la camisa blanca de George la había lavado su mamá una noche antes, para que tuviera la corbata que le regaló Yoko. Todas esas estupideces y cuántos dedos tenían y de qué color era su pelo no nos deben inquietar ya mucho porque ya están muertos. Nuestra tarea es convertir visibilidad en capacidad organizativa, diseñar acciones que no solo celebren la gloria de los Beatles y hagan ricos a los caciques de la mercancía Beatle en la Ciudad de México y otras ciudades como Querétaro, Guadalajara y Monterrey, sino que constituyamos redes de trabajo emancipado, crear formatos artísticos que obliguen a la práctica sostenida de la razón crítica, transformar el espectáculo en estructura de apoyo mutuo. Hacer eso es dejar atrás la banda del Sargento Pimienta y ponernos a trabajar de verdad en la trinchera de la libertad. No basta con repetir canciones que solo fueron espejismos o alucinaciones. No basta con vestir la disidencia como moda y seguir pensando como momias egipcias. La contracultura no se mide en discos vendidos ni en portadas brillantes. Se mide en cuerpos que arriesgan, en redes que sostienen, en pedagogías que siembran crítica y en comunidades que se organizan. La contracultura peregrina por la senda de la ingesta de enteógenos, las prácticas de amor libre comunal y las experiencias de religión que no están atadas al dogma ni a la casta sacerdotal. No es política vulgar ni utopía para timoratos. Los Beatles fueron puente, fueron símbolo, fueron eco, pero la trinchera de las libertades exige otra música, la que se canta en las calles, la que se grita en las fábricas, la que se comparte en radios libres y festivales autogestivos. Hoy en México la tarea es clara. Tenemos que convertir la visibilidad en tejido, transformar el espectáculo en apoyo mutuo, hacer de la estética un arma de organización, contrarrestar el gran bostezo nihilista del estancamiento populista con acciones directas emancipadoras en lo real e inmediato, aquí y ahora, sin ir más lejos.
Que la contracultura no sea vitrina, sino herramienta, riesgo y libertad, aquí y ahora, sin ir más lejos. Y que al dejar atrás la banda del Sargento Pimienta y su conformista submarino amarillo, nos pongamos a trabajar con voz, con cuerpo, con comunidad, donde realmente está el óxido de la historia, en la verdadera trinchera de la emancipación, aquí y ahora, sin ir más lejos. El mito del pianista que nunca retó a los Beatles. Lo que sigue es una escena inventada. Imagina el gran teatro Royal Albert Hall de Londres, iluminado como un templo de mármol sonoro. En el centro, un pianista clásico, traje impecable, dedos listos para la batalla. Frente a él, los Beatles con sus guitarras como espadas eléctricas, preparados para defender el reino del rock. La multitud contiene el aliento, esperando un duelo que jamás ocurrió. Con los Beatles, dato interesante, predominan mucho las leyendas que se cuentan como verdad. Son un punto de apoyo para fantasías y ocurrencias que mucha gente se toma como ciertas, nada más porque les gusta lo que se cuenta, sin percibir que es un cuento o escena inventada, algo fuera de la realidad. El rumor del duelo de los Beatles con un gran pianista de música clásica nació en los años 70, cuando la prensa buscaba relatos que dramatizaran el choque entre tradición y modernidad. El Albert Hall, con su aura solemne, era el escenario perfecto para la fábula. Pero los archivos callan. No hay crónicas, ni programas de gala, ni testimonios que respalden la historia. Tampoco se conoce el nombre del pianista retador. Es un fantasma narrativo, una invención que se repite porque suena demasiado buena para dejarla morir. En realidad, los Beatles nunca se enfrentaron a pianistas clásicos. Al contrario, se dejaron seducir por ese universo. George Martin, su productor, fue el arquitecto que les enseñó a vestir canciones con cuerdas y oboes, a transformar melodías pop en pequeñas sinfonías como Eleanor Rigby, que es un requiem urbano, o como A Day in the Life, que es un viaje orquestal que estalla como un amanecer. No hubo duelo, hubo mestizaje, hubo transculturación. La persistencia de esta leyenda, como la estúpida leyenda de que el verdadero Paul McCartney está muerto, es algo que nos habla menos de los Beatles y más de nosotros, las víctimas de la rebelión de las masas. Necesitamos imaginar que la modernidad se ganó a pulso, en combates simbólicos contra la tradición. Nos tiende a dominar la idea y la mirada maniquea vulgar que todo lo quiere ver y entender como guerra a muerte entre términos contrarios. El supuesto reto del pianista es metáfora pura, el viejo mundo frente al nuevo, el piano de cola contra la guitarra eléctrica, el frac contra el traje de terciopelo.
Una batalla que nunca se libró, pero que representa el espíritu de los 60 de forma dialéctica. El mito del pianista clásico en el Albert Hall es un espejismo que sigue brillando porque condensa la atención de una época. Los Beatles no necesitaron duelos para transformar la música. Bastó con su capacidad de mezclar mundos, de convertir lo popular en arte y lo cotidiano en himno. La leyenda, aunque falsa, nos recuerda que la historia de la música también se escribe con metáforas, con relatos que, aunque inventados, revelan verdades más profundas que los hechos reales. Análisis de la canción Héroe de la clase trabajadora. Este trabajo de análisis contracultural aborda la letra de la canción Working Class Hero, Héroe de la clase trabajadora de 1970, a través del lente de la neohermenéutica, para entender su contexto y diálogo con la tradición, y de la psicosemiótica, para examinar los mecanismos de significación, subjetividad e ideología en la lucha de clases. La neohermenéutica, que se enfoca en la interpretación de los textos como un evento en diálogo con su tradición emisora y su futuro receptor, nos obliga a situar la canción en su momento histórico y en la biografía de su autor, John Lennon. La canción se lanza en 1970 en el álbum John Lennon Plastic Ono Band. Este no es solo el inicio de su carrera solista de Lennon, sino una ruptura violenta con la mitología de los Beatles y crucialmente con la cultura pop en general. En diálogo con la tradición pop, Lennon subvierte la tradición del himno pop optimista o la balada romántica de amor baboso. El sonido es intencionalmente crudo, casi un demo, grabado con una guitarra acústica solitaria. Esta elección estética dialoga críticamente con la producción pulcra de la música burguesa, incluso la de los Beatles, y establece un horizonte de autenticidad y despojo. La simpleza es un signo de protesta contra el artificio. En su contexto biográfico y político, esta canción es un subproducto de la terapia primal de Arthur Janov, psicólogo que buscaba desmantelar el dolor y los traumas infantiles. Lennon, paciente de él junto con Yoko Ono, proyecta su experiencia personal de dolor y alienación en el concepto de la clase trabajadora, su origen, aunque luego él fue un millonario que renegaba de serlo, pero no tiraba su dinero. La lectura neohermenéutica exige considerar esta tensión. La canción es un grito político, pero filtrado por un dolor psicológico de élite. El título, Working Class Hero, héroe de la clase trabajadora, es la primera clave. El analista neohermeneuta interpreta esto como la apropiación crítica de un tropo. Lennon no está celebrando al héroe, sino desenmascarando el ideal como una trampa. La verdad que la letra de la canción defiende
No es solo que el sistema oprime, sino que la aceptación resignada de la opresión es el verdadero veneno para la clase trabajadora. Y el sistema se encarga de fabricar esta aceptación desde la cuna. Ellos te mantienen drogado con religión y sexo y televisión. Y tú crees que eres muy inteligente, sin clase social y hasta libre. La letra traza un círculo hermenéutico de opresión, el ciclo de la resignación. Naces, te programan. Ellos te maltratan en casa y te golpean en la escuela. Luego, internalizas la programación. Te ordenas como ellos quieren. Así que lo mejor es que seas un buen muchacho y te conviertes en lo que el sistema necesita. Y luego te mueres y ya. La psicosemiótica examina cómo la mente del sujeto internaliza y procesa los signos ideológicos. Aquí, la canción es un intento de desinterpelación. La psicosemiótica identifica la ideología como un sistema de signos, lenguaje, instituciones, roles que nos hablan y nos constituyen como sujetos. El signo héroe, la palabra hero en inglés, es un significante que en el código ideológico capitalista pop significa éxito, ascenso social, excepcionalidad. Al unirlo a working class, clase trabajadora, Lennon crea una disyunción semiótica. El héroe de la clase trabajadora es aquel que logra salir de la clase trabajadora, traicionando a su clase, o aquel que se resigna como borreguito a ser una pieza funcional del sistema y se va a trabajar, a tener aguinaldo y a morirse. Opera entonces la repetición del estribillo, el signo sonoro, como una letanía que fija la significación de este destino como ineludible. Cada vez que Lennon dice en la letra Working Class Hero, no está hablando de un ser excepcional y maravilloso, sino de la bola de miserables que van a estar celebrando en el hemisferio sur y en el norte la Navidad de un Cristo que nadie sabe ni siquiera si existió. El mecanismo de interpelación. Según la teoría de Louis Althusser, la ideología interpela o llama a los individuos, convirtiéndolos en sujetos que reconocen su rol dentro del orden establecido. Lennon describe perfectamente este proceso. Los agentes de interpelación son los padres, los maestros, la religión, la televisión y hoy todo eso que llaman influencers y redes sociales y todo lo que hace creer a la gente que hay otros que sí saben qué está pasando. El mensaje interpelador dicta: lo mejor es que te portes bien, muchacho, porque eso es lo que ellos dicen que tiene que ser. Te sometes al orden establecido y serás recompensado, o al menos no serás castigado. Resultado semiótico. El sujeto acepta su posición en la estructura social como natural o merecida, completando la ilusión de libertad. Tú crees que eres muy inteligente, sin clase social y hasta te crees libre. El desnudo sonoro de la canción es psicosemióticamente hablando un signo de vulnerabilidad radical. Al eliminar la complejidad instrumental, Lennon fuerza al oyente a confrontar el contenido lírico. La voz quebradiza y la repetición simple
actúan como un disruptor del código emocional del pop, buscando una catarsis que solo se logra en la articulación del dolor y la verdad, sin adornos. El que nos habla es John Lennon y ya no los Beatles. La orden final. Ser un héroe de la clase trabajadora es algo que hay que ser. Si tú quieres ser un héroe, bueno, solo sígueme a mí. La psicosemiótica entiende este final no como una invitación a seguir a Lennon como un líder, sino a seguir el camino de la desinterpelación que él acaba de recorrer, articulando el dolor y la conciencia de clase. La perspectiva dual, desde la neohermenéutica y la psicosemiótica, permite una crítica matizada de la canción como reflexión sobre la lucha de clases. La crítica desde la neohermenéutica se centra en la ausencia de un programa de acción, igual que en Imagine. Te dice imagina, pero no te dice cómo lo vuelvas realidad, porque él nunca lo supo. Lennon diagnostica la enfermedad de manera brillante, pero no ofrece una cura comunitaria, solo una resolución individual. Pero la fortaleza de esta canción radica en el hecho de que su crítica es universal y atemporal. El ciclo de represión y enajenación sigue siendo relevante y la debilidad de la canción, entonces, está, ya dije, en el individualismo de su mensaje final. Solo sígueme a mí, corre el riesgo de ser absorbido por la ideología capitalista misma, donde la revolución se convierte en otra mercancía o en una elección de estilo de vida en lugar de una acción colectiva liberadora. La mirada psicosemiótica cuestiona si la canción realmente logra desinterpelar al oyente o si simplemente le proporciona el lenguaje para articular su dolor dentro del sistema. La canción es un signo de conciencia de clase. Sin embargo, la conciencia articulada en el arte puede ser neutralizada. El sistema, la industria discográfica, tomó la canción, la comercializó y la resignificó como un éxito del rock o el grito de un genio, difuminando su contenido político en el código cultural. Working Class Hero es una de las reflexiones más poderosas y brutales sobre la lucha de clases dentro del canon del rock. Como defensa de la verdad, desnuda la ilusión de movilidad social y expone el mecanismo de la resignación. Como ejercicio psicosemiótico, es una descripción maestra de cómo la ideología, a través de la familia, la escuela y los medios de comunicación colectiva, nos llama y nos modela para que sirvamos a la estructura de clases. Su limitación política reside en que su resolución es individualista, ya lo dije. Solo es un grito de dolor terapéutico, un llamado, pero no es un llamado a la acción colectiva. No obstante, al nombrar la opresión, esta canción se convierte en un signo esencial para cualquiera que busque empezar el proceso de desenmascarar las estructuras que lo mantienen en su lugar. Luego entonces, chinguen a su madre la Navidad y el Año Nuevo. Y las posadas con alcohol. Y para cerrar esta sesión, una verdad sobre la verdad de los Beatles desde la periferia mexicana.
Como mexicano y hablante del español, mi mirada parte de un espacio que históricamente ha sido considerado periférico frente a los centros de poder cultural anglosajón. Esa distancia no es un obstáculo, sino una ventaja. Me permite ver a los Beatles no como ídolos intocables, sino como un fenómeno global que fue traducido, reinterpretado y apropiado en contextos diversos. La verdad de los Beatles no está solo en Liverpool ni en Londres, sino también en cómo su música resonó en barrios, radios comunitarias y movimientos juveniles de América Latina. Hasta ahora, la narrativa oficial sobre los Beatles suele estar dominada por figuras masculinas y relatos de genialidad individual. Desde una mirada feminista, podemos cuestionar esta historia. ¿Qué papel tuvieron las mujeres invisibilizadas en su entorno creativo? ¿Cómo se representaba lo femenino en sus letras? ¿Y qué silencios permanecen? La verdad de los Beatles, entonces, no es solo la de cuatro varones, sino también la de las mujeres que orbitaban su mundo y que rara vez fueron reconocidas. Los Beatles son recordados como genios individuales, pero su fuerza estuvo en lo colectivo. Eran una banda, un grupo que funcionaba como comunidad creativa. Desde una visión comunal, podemos subrayar que su legado no es únicamente el de la innovación artística, sino el de mostrar cómo la creación compartida puede transformar la cultura. En América Latina, donde la vida comunitaria es un valor central, esa lectura conecta directamente con prácticas de resistencia y solidaridad. Los Beatles encarnaron la ruptura con normas establecidas, cuestionaron la autoridad como autoridades, experimentaron con formas musicales y desafiaron la moral conservadora de su tiempo. Desde una mirada libertaria, podemos reivindicar esa energía como una verdad vigente. La música como herramienta de emancipación, como espacio para imaginar mundos distintos. En el siglo presente, marcado por crisis políticas y sociales, los Beatles pueden ser releídos como símbolos de la necesidad de romper con lo dado y abrir caminos nuevos. La verdad de los Beatles no es un dato fijo, ni un mito intocable. Es un campo de disputa, un espejo en el que cada comunidad y cada perspectiva crítica puede encontrar su propia resonancia. Desde mi lugar periférico, feminista, comunal y libertario, puedo decir que los Beatles no son solo un recuerdo del siglo XX, son una herramienta, un bisturí para pensar el presente, para cuestionar las narrativas dominantes y para reivindicar la música como un acto de resistencia cultural.